Hola a todas y a todos. En este documento vamos a comentar el surrealismo, una vanguardia que en vuestro temario entra en el tema 5 junto al dadaísmo, la pintura metafísica y el surrealismo, que es el que nos ocupa hoy. Aunque sabéis que muchas veces os he dicho que es difícil establecer la fecha exacta del origen de cualquier movimiento artístico, el surrealismo se inicia oficialmente en París en 1924, cuando aparece el primer manifiesto escrito por André Breton. El surrealismo creía en la existencia de otra realidad, en el pensamiento libre. Y tiene mucho que ver con el dadaísmo, por eso decíamos que el dadaísmo era un gran precedente del surrealismo, porque plasma un mundo absurdo, ilógico, y todo eso sonará ya del dadaísmo, que lo hemos comentado con anterioridad, donde la razón no puede dominar al subconsciente, ¿vale? Le dan mucho más importancia al subconsciente, a lo que estamos pensando, a lo que soñamos y a lo que realmente no decimos, pero están dentro de nuestra cabeza, mucho más que a lo que se le atribuye a la razón, ¿no? A lo racional. El dadaísmo tomó mucha importancia del azar y de la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo. Es decir, son unos rebeldes controlados, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Busca inspiración en el inconsciente, en la imaginación. Es una corriente vanguardista muy imaginativa. Utiliza la escritura automática, que más adelante veremos lo que es, y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud, ¿vale? Sabéis que el psicoanálisis tiene mucho que ver con todo el mundo del inconsciente, del subconsciente, de lo que vemos a través de los sueños, de lo que vivimos a través de los sueños, ¿no? El surrealismo fue un movimiento literario y artístico con mucha importancia en el periodo de entreguerras, pero sus intenciones no se limitaron solo al arte. Su finalidad era transformar la vida, eso hay muchas vanguardias que han pretendido eso, ¿no? Ir más allá del arte y transformar la vida de todos los ciudadanos, lo cual es algo muy difícil por parte de una vanguardia, pero bueno, algunos lo han logrado en mayor o en menor medida. Transformar la vida a través de la liberación de la mente del hombre de todas las restricciones tradicionales que lo esclavizan. Es decir, todas las cosas que desde el origen del hombre lo ha esclavizado, la religión, la moral, la familia, la patria, conceptos que, dependiendo del momento histórico, del país, del lugar, de la situación, han influenciado de una manera o de otra en la gente, pero que siempre, siempre de alguna manera nos han afectado. Todo eso se convierte para los surrealistas en algo a revisar, ¿vale? Y lo hace a través de distintas formas. En un primer momento fue un proyecto sobre todo literario. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 20 se fue adoptando a las distintas artes visuales, la pintura, la escultura, la fotografía o el cine. Dentro del surrealismo, aunque después veremos que cada artista es un mundo muy diferente y muy peculiar, podemos establecer una diferencia para que facilite el estudio en dos grandes vertientes: el surrealismo abstracto y el surrealismo figurativo. Ya hemos machacado muchas veces en los conceptos de abstracto y figurativo, ¿no? Y que hay una larga línea donde podemos establecer distintos niveles. Entonces, aquí en la parte más abstracta tendríamos a Joan Miró, Paul Klee y André Masson, aunque hay más artistas, pero estos son de los más significativos, que crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro, ¿vale? El automatismo, que saldrá a relucir varias veces en el documento, es eh, aquella representación que se hace eh, soltando la mente y dejándote llevar. Mirar un ejemplo muy claro. ¿Alguna vez habéis estado hablando por teléfono y habéis estado haciendo dibujitos en un papel sin pensar realmente lo que hacíais? Eso es un dibujo automático. Cuando nos empezamos a dejar llevar y hacer dibujos sin pensar realmente lo que quiero hacer, todo eso es un dibujo automático, ¿no? Más o menos. Y por otro lado estaría el surrealismo figurativo, en el que tenemos a Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte y Salvador Dalí, que quizás es el más conocido por vosotros y por vosotras, que a lo mejor de Dalí sí que conocéis alguna obra, ¿no? Más que de los otros. Pero bueno, son todos muy interesantes y cada uno veréis que tienen una forma muy peculiar de expresarse, muy distinta. Estos se interesan más por la vía onírica. Onírico sabéis que es todo lo relativo a los sueños. Sus obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional. Fijaros, aparece el concepto realista.
Os decía también en el documento de la pintura metafísica, creo que era, que aunque estamos hablando del surrealismo, en lo formal, en el aspecto formal de los cuadros pueden ser o abstractos o realistas, porque el surrealismo, cuando nos está contando algo de los sueños, por ejemplo, las imágenes son como en un sueño, son muy reales, son muy tangibles. De ahí que vayan a hacer una pintura que formalmente es muy realista, ¿de acuerdo? En cuanto a las técnicas y los métodos empleados por los surrealistas, tenemos, aparte de los tradicionales, que no vamos a volver a nombrarlo porque son evidentes cuando veáis las obras, tenemos técnicas que o bien se habían usado en otros ámbitos o que son nuevas, ¿no? Que la utilizan ellos de forma innovadora. Por un lado tenemos la utilización de la fotografía, del cine. Fijaros, el cine, dijimos con el expresionismo, que el expresionismo era uno de los movimientos de la vanguardia más vinculados al cine. El surrealismo también tendrá bastante vinculación con todo lo cinematográfico y con la fotografía. La fabricación de objetos, que le debe mucho al dadaísmo. Sabéis que fue en el dadaísmo con el Jet Trouvé o con los ready-mades cuando se crean estas esculturas o estas obras artísticas a partir de objetos encontrados, digamos, ¿no? Que se sacan de contexto. El collage, que sabéis lo que es, ¿no? Crear imágenes a partir de trozos recortados o bien de papel o papel pintado por el artista o papeles de revistas, papeles de ilustraciones o aparte de papel pueden ser otros objetos, ¿eh? Trozos de madera, trozos de tela. Los ensamblajes de objetos, formar esculturas y objetos a partir de trozos de otras piezas, perdón, de otros objetos. El frottage, que será una técnica bastante utilizada por los surrealistas, que consiste en coger un papel, o una tela, ponerlo sobre una superficie rugosa y frotar. Me imagino que alguna vez lo habréis hecho con el grafito, sobre una moneda, sobre la textura de un árbol, sobre un adoquín, ¿no? Son trabajos que normalmente se hacen en plástica también en la ESO. La técnica del cadáver exquisito, del cual pues os quería invitar también a que hicierais uno en casa vosotros, con los que tengáis alrededor, con vuestra familia, por ejemplo, o en clase, con los compañeros de clase cuando estéis con ellos. El cadáver exquisito consiste en comenzar un dibujo una persona, doblar el papel para que no se vea lo que habéis hecho y que el otro continúe el dibujo. Le dejáis solo un poquito de lo que se ve de vuestro dibujo para que el siguiente continúe con esas líneas y haga un trozo más del dibujo. Pues mientras más seamos, más divertido puede ser, ¿no? Es una actividad bastante interesante y puede ser muy divertida. Eh, a ver, os leo lo que pone, ¿no? Dice, varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto, porque puede ser también un texto, no solo un dibujo. Sabemos que el surrealismo es un movimiento tanto literario como artístico plástico, sin ver el trabajo del anterior, logrando imágenes interesantes e ilógicas. Esto es muy interesante, ¿no? Que no es algo lógico. Hemos dicho desde el principio que el surrealismo no va por el camino de la razón, sino por el subconsciente. El automatismo, que es otra característica también de la que hemos hablado, ¿no? Dice cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control, es dejarnos llevar por lo que estamos haciendo, es como si la mano fuera sola. Es muy difícil conseguir un automatismo total, porque siempre acabamos dirigiéndonos hacia algún lado, hacia la experiencia previa que tenemos, hacia las imágenes que conocemos, pero bueno, se puede hacer. Inspiración también en el pensamiento oculto y prohibido, ¿vale? Esto está muy relacionado con el erotismo. En el erotismo descubren realidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica. De hecho, el sexo es algo que ha formado muchas veces parte de nuestros sueños, ¿no? Y en los sueños hemos tenido una relación con el erotismo y con el sexo que incluso muchas veces algunos no se atreven a contarlos luego, ¿no? Por las cosas que viven. Dalí, por ejemplo, en su obra veremos mucha relación con este tipo de sueños y con el erotismo y con el sexo. Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y el arte de los dementes. ¿Vale? ¿Por qué el arte de los dementes? Pues por lo mismo que estamos comentando todo el rato. Porque a lo mejor los dementes o la gente que tiene algún problema psíquico, algún problema mental, no estructura su pensamiento de la misma forma que el resto de la gente que no lo padece. Preferencia por los títulos largos, equívocos y misteriosos. Eso es muy común en todas las obras de arte
o en casi todas las obras de arte surrealista, ¿no? Sobre todo en Miró vamos a ver unos nombres súper divertidos de las obras, en Magritte también, que hace muchos juegos con la imagen y con los títulos, y en Dalí. La decalcomanía, una técnica pictórica que consiste en aplicar imágenes, por ejemplo, de gouache negro sobre un papel. Gouache es como la témpera, ¿vale? Hacemos un dibujo en témpera negra sobre un papel, la cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión. Luego se despegan antes de que se sequen. Es muy parecido a lo que se llama monotipo también, ¿no? Que es pintar sobre una superficie, ponerle un papel encima, es decir, hacemos una estampa pero que es única. El grattage. El grattage que dice se desprende de la tela, la pintura, mediante desgarrones, por lo general una vez seca. Esto lo hacía mucho Max Ernst, lo vamos a ver en sus obras, creando una especial textura con efectos de relieve o de tercera dimensión. Bueno, pues son técnicas innovadoras por parte de los surrealistas. Y aquí podéis ver algunas de las técnicas que hemos nombrado, ¿no? Por ejemplo, un frottage de Max Ernst, donde vemos cómo ha puesto la superficie que ha utilizado para hacer este dibujo, este trabajo sobre diferentes texturas, ¿no? Con las que consigue dar volumen a esa especie de plantas o formas que ha hecho. Una decalcomanía de Dalí, o un monotipo, ¿no? Donde ha pintado sobre una superficie y antes de que la pintura se seque ha puesto otro papel encima y se ha estampado lo que ahí vemos. O el grattage de Max Ernst, ¿vale? Que es ir pintando e ir rascando la pintura a medida que se va secando y viéndose debajo los colores que quedan, ¿no? Las capas que quedan. Se crean unas texturas muy interesantes. Es una técnica que han usado mucho casi todos los artistas que se han dedicado más a la pintura abstracta, a la pintura con mucha textura, con muchas calidades. Bueno, cuando André Breton publica el Manifiesto Surrealista, pensaba que la situación histórica de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, exigía un arte nuevo, ¿no? Para indagar un poco más en el ser humano, quizás en el por qué el ser humano ha llegado a todo esto, ¿no? Pensar que hoy en día estáis rodeados de guerras, hemos vivido vosotros menos, los profes hemos vivido unas cuantas más, pero bueno, a lo largo de la historia ha habido guerras horrorosas, devastadoras, y las sigue habiendo, aunque no salgan los medios de comunicación a menudo. Pero la Primera Guerra Mundial quizás fue la primera guerra más grande, ¿no? Eso hizo reflexionar a todo el mundo, entre ellos, pues por supuesto a los artistas. Entonces pensaba que hacía falta un arte que indagara un poco más en lo que tenemos dentro, ¿no? De la cabeza. Siendo conocedor de Freud, pensó en que el psicoanálisis podía eh, prestarse como método de creación artística. Es decir, vamos a indagar en ese método que usaban algunos psicólogos que seguían a Freud y que utilizaban el psicoanálisis, es decir, analizar un poco el por qué la gente llega al estado que llega, por qué sufrimos algunas cosas o de dónde viene todo eso, cuál es la raíz de todo eso. Entonces, para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, hemos explicado antes ya lo que era el automatismo, ¿no? El dejarse un poco llevar por lo que pensamos, por lo que soñamos, por lo que sentimos. Claro, automatismo puro, decía yo antes que era un poco difícil, porque siempre te ves un poco, a la hora de crear, no estás soñando en ese momento, entonces te deja un poco llevar por todo el bagaje histórico, cultural y sociológico que llevas encima. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas, insisto, aquí tenéis que tener siempre cuidado según si estáis hablando de las características generales del surrealismo o si estáis hablando de un artista en concreto, para explicarlo bien, si es de una tendencia más abstracta o más figurativa, o incluso algunos artistas que se pueden manejar en las dos tendencias. O figurativa simbólica, las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. El surrealismo se extenderá desde el 24 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenéis un retrato de Freud realizado por Dalí, para que veáis cómo plasmó un poco la relación que tuvo él con todo el mundo del psicoanálisis y de Freud. Bueno, cuando André Breton publica el Manifiesto Surrealista, pensaba que la situación histórica de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, exigía un arte nuevo,
¿no? Para indagar un poco más en el ser humano, quizás en el por qué el ser humano ha llegado a todo esto, ¿no? Pensar que hoy en día estáis rodeados de guerras, hemos vivido vosotros menos, los profes hemos vivido unas cuantas más, pero bueno, a lo largo de la historia ha habido guerras horrorosas, devastadoras, y las sigue habiendo, aunque no salgan los medios de comunicación a menudo. Pero la Primera Guerra Mundial quizás fue la primera guerra más grande, ¿no? Eso hizo reflexionar a todo el mundo, entre ellos, pues por supuesto a los artistas. Entonces pensaba que hacía falta un arte que indagara un poco más en lo que tenemos dentro, ¿no? De la cabeza. Siendo conocedor de Freud, pensó en que el psicoanálisis podía prestarse como método de creación artística. Es decir, vamos a indagar en ese método que usaban algunos psicólogos que seguían a Freud y que utilizaban el psicoanálisis, es decir, analizar un poco el por qué la gente llega al estado que llega, por qué sufrimos algunas cosas o de dónde viene todo eso, cuál es la raíz de todo eso. Entonces, para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, hemos explicado antes ya lo que era el automatismo, ¿no? El dejarse un poco llevar por lo que pensamos, por lo que soñamos, por lo que sentimos. Claro, automatismo puro, decía yo antes que era un poco difícil, porque siempre te ves un poco, a la hora de crear, no estás soñando en ese momento, entonces te deja un poco llevar por todo el bagaje histórico, cultural y sociológico que llevas encima. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas, insisto, aquí tenéis que tener siempre cuidado según si estáis hablando de las características generales del surrealismo o si estáis hablando de un artista en concreto, para explicarlo bien, si es de una tendencia más abstracta o más figurativa, o incluso algunos artistas que se pueden manejar en las dos tendencias. O figurativa simbólica, las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. El surrealismo se extenderá desde el 24 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenéis un retrato de Freud realizado por Dalí, para que veáis cómo plasmó un poco la relación que tuvo él con todo el mundo del psicoanálisis y de Freud. Aparte de algunos recursos formales que ya hemos dicho, el surrealismo también intenta animar lo inanimado, aislar algunos fragmentos anatómicos, es decir, representar fragmentos sueltos de cuerpos o de algunas partes de algunas cosas por separado para sacarlo de contexto. Eh, Pintar o organizar en la composición elementos incongruentes, que no tengan sentido. Metamorfosis, la metamorfosis va a ser un elemento muy común, ¿no? Es decir, la transformación de algo en otra cosa. Máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y máquinas o entre desnudos y otros objetos cotidianos, otras cosas. Evolución del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. En lo de las perspectivas vacías podemos ver el referente directo que tenemos ahí de la pintura metafísica, que ya lo dijimos en el documento que dedicamos a la pintura metafísica. El pensamiento oculto y prohibido, del que ya hemos hablado, ¿no? En relación con el erotismo y con la realidad onírica. El sexo, y se interesarán mucho por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y el arte de los dementes. Es decir, el de los pueblos primitivos ya hemos visto que desde final del siglo XIX ya hay mucha influencia, ¿no? De todo el arte. Primero vino el oriental, después ya vino el arte africano. A principio de siglo el cubismo tenía muchas referencias al arte africano, el fauvismo, otros movimientos. Pero aquí en este caso, tanto el de los pueblos primitivos, el de los niños, el de los dementes, esa relación viene por la esencia que tiene de no contaminado todavía, ¿no? Los niños dicen que dicen y que hacen las cosas tal como las sienten, sin pararse a pensar, sin tener prejuicios, sin tener un bagaje cultural ya que lo modifique. Los pueblos primitivos les pasa lo mismo y a los dementes pues les puede pasar igual, ¿no? También, que dicen las cosas sin cuestionarse racionalmente si está bien o no el decirlas o el hacerlas. Preferirán los títulos largos, equívocos y misteriosos, ¿vale? Y en esta imagen de Dalí ya podéis ver una de estas imágenes donde se hace una composición en la que una serie de elementos forman otra imagen. Por ejemplo, ahí a simple vista no sé qué es lo que veréis primero. Yo, por ejemplo, lo que veo primero es una cara. Una cara grandota apoyada en el suelo, ¿vale? Esto sería el pelo, este monticulito sería el cachete de la cara
Esto es un ojo, otro ojo, la nariz, la sombra de la nariz, la boca, la barbilla, y sin embargo, igual mucha gente lo que ha visto primero es lo que ha pintado Dalí para conseguir eso, que es una especie de iglú o de caseta primitiva, redondita, con unas cuantas figuras delante. Aquí tenemos dos figuras, una vasija, otra figura de rojo, que es la que forma la boca, una figura más oscura, que es la que forma la sombra de la nariz, una figura inclinada, que es la que forma la sombra del otro lado de la nariz, y en fin, a partir de muchas más figuras de árboles y demás, y de un horizonte y una nube forma este cuerpo de mujer que si inclináis la cabeza a la izquierda, podéis ver la cara, el cuello y un hombro de esta mujer. ¿Vale? Todo esto tiene que ver con un método que llamó método paranoico crítico, ¿vale? Y dice así: para alcanzar el subconsciente y desde allí aumentar la creatividad, se utiliza este método. Así comienza Dalí el capítulo de cómo devenir paranoico crítico, que era el método que él empleaba para esto, ¿no? Era relacionar cosas que no tenían sentido para conseguir una nueva imagen, una nueva idea. Todo esto lo escribe en su libro Confesiones Inconfesables. Según Dalí, mediante este método el cerebro percibe enlaces entre objetos que racionalmente no se hayan conectado, ¿vale? Dice, es un método espontáneo de conocimiento irracional, fijaros, conocimiento irracional, basado en la objetividad crítica, algo irracional y a la vez que está basado en una crítica objetiva de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes, de fenómenos que tienen que ver con los sueños. Por eso utilizamos mucho siempre esa terminología de que es surrealista, ¿no? Yo creo que es una de las palabras relacionadas con la vanguardia que más se usa en nuestro lenguaje cotidiano. Todo el mundo cuando ve algo raro, algo que no le cuadra, algo que parece que no tenga sentido, a primera vista dice que es surrealista. Todo eso tiene que ver con lo que habla aquí Dalí, ¿no? En cuanto al método paranoico crítico. Ahí tenéis una de las obras que luego veremos un tamaño un poco mayor, más interesante de esa época, ¿no? De final de los años 20 de Dalí, que se llamó El Gran Masturbador. Dice, un ejemplo de todo este método paranoico crítico, en la obra final, en un cuadro ya acabado, puede ser una imagen doble o múltiple cuya ambigüedad, sabéis que algo ambiguo es algo que puede tener doble o triple sentido, da lugar a diversas interpretaciones. Por eso muchas veces los cuadros surrealistas se pueden interpretar de muchas maneras. De hecho, André Breton aplaudió, ¿no? Toda esta idea del método paranoico crítico, diciendo que era un instrumento de primera importancia, ¿no? Y que se podía aplicar tanto a la pintura, a la poesía, al cine, a todas las manifestaciones relacionadas con el surrealismo, a la moda incluso, la escultura, la historia del arte e incluso a cualquier tipo de exégesis, ¿vale? Y exégesis es ni más ni menos que la explicación o la interpretación de algo, que muchas veces se aplica a la Biblia, pero que puede ser en cualquier contexto de algún tipo de obra literaria, artística, musical, que haya que explicarse. Bien, y aquí tenéis dos ejemplos muy buenos de dos obras hechas con la técnica del cadáver exquisito, que era ese dibujo que se hacía por partes en la que cada artista iba acabando una parte del dibujo, ¿no? Sin ver lo que había hecho el anterior. El de la izquierda está realizado por Dalí, Gala, Breton y Víctor Hugo en 1928. Gala era la pareja de Dalí, ¿no? Que compartió vida con él y aparte fue musa de muchas de sus obras. Breton ya sabéis quién es, ya hemos hablado de él, ¿no? El que escribió el manifiesto del surrealismo, y Víctor Hugo, que es un escritor muy conocido de la época, que además ejerció mucha influencia, tiene mucha relación con muchos artistas de la vanguardia, que conoceréis sobre todo por la obra Los Miserables, aunque escribió muchísimas más obras. Y el de la derecha es un cadáver exquisito realizado por Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró y Max Morise, que son artistas también. Bueno, Joan Miró, ya hablaremos del largo y tendido un poco más adelante. Man Ray era otro artista muy vinculado al dadaísmo y al surrealismo. Nació en Estados Unidos, pero se afincó en Francia y tuvo mucha relación con los surrealistas. Tanguy también es un pintor surrealista del que hablaremos. Y Max Morisset, que era actor, escritor, dibujante y tenía mucha relación también con el movimiento. Si os fijáis en las dos imágenes, lo que nos aparece son
imágenes que se escapan de lo racional, ¿no? Tienen mucha relación con lo figurativo porque casi todo lo que aparece son eh, trozos de imágenes figurativas, ¿no? Como esas manos, el pescado, las puntillas clavadas, medio retorcidas, esa bola como de pelos o mm, suspendida como en un globo, una especie de varillas de un paraguas, no sé, os puede sugerir 20.000 cosas. Arriba una mesa con una jaula y un pájaro encerrado, palabras, frases sueltas por ahí que son la firma de los autores. Y en la derecha lo mismo, ¿no? Vemos dos figuras entrelazadas, besándose, que forman un mismo cuerpo, que a su vez como un amasijo de carne, pero algo etéreo que sube a partir de esta figura que está tumbada, de un hombre ahí como aprisionado. Vemos la influencia de Miró aquí, ¿no? La parte de Miró en estos bichitos, estos seres inventados por él que veremos mucho en sus obras, ¿no? O este tipo de... Este fragmento será el de Miró, ¿no? Porque es el más relevante suyo. El de arriba me pega que sea el de Man Ray. Sí, estará en orden, en el orden que establece aquí los nombres de los autores. Bueno, aquí tenéis una imagen del estudio de Bretón lleno, plagado de imágenes africanas, ¿no? En la pared, tanto esculturitas como algunas representaciones pictóricas, y un cartel o un catálogo de una exposición de mm, surrealista donde aparece el nombre de Man Ray. Bueno, y ahora vamos a ver algunas pinceladas de algunos de los artistas más representativos del surrealismo. Nos pararemos especialmente en Dalí y en Miró, pero no vamos a dejar de nombrar algunos como este autor, ¿no? Max Ernst. Max Ernst fue una figura significativa tanto para el dadaísmo como para el surrealismo, ¿vale? Entonces, claro, a vosotros surge muchas veces el problema porque estáis obsesionadas y obsesionados con encasillar a todo el mundo en una etiqueta, en un movimiento. No tenéis culpa porque en parte también es que os inculcamos muchas veces que os tengáis que aprender dónde pertenece cada uno. Entonces, cuando tengáis esa duda, más que pensar en el autor y en la página tal del libro donde viene, pensar en qué obra estáis analizando. Muchas veces vais a ver artistas que tienen obras surrealistas, dadaístas, expresionistas, pues según qué obra sea, tenéis que pensar en lo que sabéis más de lo que os creéis muchas veces, y catalogarlo un poco, más que catalogarlo, analizar lo que estáis viendo y explicarlo. No tengáis miedo y antes de meter la pata categorizando una etiqueta, explicar un poco lo que veis, ¿no? Bueno, Maxer fue muy conocido por aplicar la técnica del frottage y por los collages. Por ejemplo, ahí tenéis un collage, él hace muchos collages de este tipo en los que enlaza imágenes, os parecerá a simple vista un dibujo a plumilla o un grabado, ¿no? A la fuerte o algo así. Pero son muchas imágenes que muchas veces coge de la enciclopedia antigua, la de Diderot, o algunos libros con ilustraciones antiguas, y va recortando y los va enlazando con una técnica, la verdad es que es súper avanzada, ¿no? Para ser con tijera y pegamento, algunas imágenes de estas no tienen nada que envidiarle a otras imágenes que hacemos hoy en día por medios infográficos. Las imágenes surgidas aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y desolación. ¿Vale? Dice, pionero del movimiento dadaísta y también del surrealista, inventor de lo que por comienzo del siglo XX fueron técnicas como el frottage, el grattage y la decalcomanía. Max Herr fue un artista que lo pasó, bueno, entre otros muchísimos, que lo pasó bastante mal con la guerra, porque a partir de que comienza la guerra en el 39 empezó un calvario, una tortura debido a que él dependía a la jurisdicción alemana. Entonces fue internado, encarcelado en varios campos de concentración. Y al final se tuvo que marchar a Estados Unidos e instalarse en Nueva York, porque estaba súper vigilado por la Gestapo. Una vez que los alemanes invaden Francia y ocupan, los nazis ocupan Francia, estuvo estrechamente vigilado siempre, ¿no? Los artistas y los intelectuales fueron muy, muy vigilados. De hecho, por eso tuvieron que irse muchos, ¿no? A Estados Unidos, o del mismo modo que en España durante la posguerra, ya en la guerra, en la posguerra y en la dictadura de Franco, muchos artistas tuvieron que irse fuera, ¿no? Exiliarse fuera. Y aquí tenéis una de las obras más interesantes en cuanto a, bueno, el contenido y en cuanto a la técnica que aplica del grattage, ¿vale? Esa pintura rascada
donde vemos esas texturas tan ricas, va pintando con bastante pasta, va rascando y se van viendo esas texturas que parecen que estén hechas todas de forma minuciosa con un pincelito fino, y no, están hechas con chorreones de pintura sobre la tabla, sobre el lienzo y luego rascados, ¿no? Para conseguir esas texturas de un color debajo del otro una vez que la pintura está seca. Se llama Europa después de la lluvia. Otro de los artistas que ya hemos nombrado es Tanguy, ¿vale? Tanguy representa sueños también, como casi todos los pintores surrealistas, ¿no? Todo lo relativo al sueño. Eh, pero en él lo que vemos son formas que no tienen nada que ver ya con la realidad, porque por un lado son muy tangibles, están dentro de unos mundos blandos, como de nubes, como formas eh, mm, envolventes, pero las formas que representa son muy tangibles. Lo que pasa es que son formas inventadas totalmente, ¿no? Parecen, pues no sé, figuritas, seres fantásticos de esos que dibujan los niños a lo mejor, como si le hubiéramos dado 3 dimensiones a alguno de los monigotes que hacen los niños, o objetos sin correspondencia con la realidad objetiva, ¿no? Con nada que digamos que una representación objetiva de lo que vemos. Muchos dicen que pueden provocar angustia y misterio, pero bueno, todo eso es muy subjetivo, ¿no? Habrá alguno de vosotros o de vosotras que esto le sugiera calma, tranquilidad, otros que le inquiete, pues no sé, eso ya es algo muy relativo, ¿no? No se puede sentenciar. Aquí tenemos otras dos obras de Tanguy donde podemos comprobar eso que hemos dicho de los títulos, ¿no? Esos títulos tan sugerentes, tan como por ejemplo el de la izquierda, Mamá, papá está herido. Ahí sí que se puede intuir, ¿no? Algunas figuritas, esa del fondo, un cuerpo con un brazo, unas cuerdas que le salen de donde estaría la cabeza. Aquí hay otra pequeña figurita muy sintetizada, pero bueno, ¿dónde está el hijo, la hija? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? Lo interesante de estos cuadros es que cada uno os podéis montar una película, ¿no? De hecho, una actividad interesante que hemos hecho en otras ocasiones era a través de uno de estos cuadros que cada uno monte un relato. Y os aseguro que han salido siempre cosas fantásticas. O el de la derecha, ¿no? Mobiliario del tiempo, en el que yo siempre que veo estos cuadros, pero bueno, eso ya es una aportación mía solo, ¿eh? Lo que a mí me sugieren estos cuadros son como si los cuadros de Dalí, de Miró, perdón, los cuadros de los muñecos y los seres que muestra Miró en sus cuadros, ahora lo veremos, cobraran 3 dimensiones, ¿no? Sobre un fondo. Normalmente las figuras de Miró están sobre fondos planos y aquí es como si hubieran cobrado 3 dimensiones. Pero bueno, eso es algo personal. Bueno, y aquí tenemos otro de los grandes maestros del surrealismo, Magritte, ¿vale? Magritte puede estar muy relacionado con lo que vimos de la pintura metafísica también, con Quirico, y es uno de los surrealistas más simbolistas que hay, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque más que dar expresión al subconsciente, lo que hace es romper con todos los convencionalismos de la pintura a la hora de representar la realidad. Dibuja objetos y cosas y elementos y personas que pueden ser muy tangibles, muy reales, muy académicamente incluso dibujadas y aplicando el color de una forma muy realista, pero sin embargo rompe totalmente con el convencionalismo, con el sentido verdadero o racional que tienen las cosas cuando la vemos. Por ejemplo, dice, en el tiempo detenido, que es ese cuadrito que tenéis aquí del vagón de tren saliendo de la chimenea, muestra el interior de una habitación en el que un tren sale llameante de una chimenea doméstica, ¿no? Algo totalmente surreal, podríamos decir. O en La voz de los vientos vemos la premonición de una amenaza, como un grupo de globos pesados que flotan y que son símbolo de algo que puede aplastar, ¿no? Siempre se ha utilizado mucho en toda la iconografía de las películas, del espacio, de las invasiones de otro mundo, como unas naves enormes que vienen por el cielo, que sobrevuelan, de la que va a salir, sabe Dios qué, ¿no? De ahí. En fin, os voy a poner ahora una serie de obras de Magritte que hablan por sí solas, que yo creo que tampoco es cuestión ahora de alargar esto tanto y comentarlas todas, pero veréis cómo juega. Lo interesante es que vayáis descubriendo cada uno cómo juega con la realidad. Y bueno, en esta sí que me voy a parar un poco, aunque porque es la primera y porque es una pintura que ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia del arte y que se puede usar siempre
cuando se habla de lo que pretenden hacer los artistas plásticos a partir del siglo XX, ¿no? A ver, ahí veis una pipa perfectamente dibujada, pintada, con un volumen y un claroscuro totalmente academicista y muy bien expresada. Y abajo pone en francés, esto no es una pipa. Claro, ¿qué quiere decir con esta especie de broma, pero que tiene un contenido bastante profundo? Pues que aunque eso parezca una pipa y lo ha pintado con todo lujo de detalles, con esos brillos, con ese volumen, lo que está diciendo es que es una pintura de una pipa, es una representación. De hecho, esta pintura la hemos comentado en clase ya varias veces antes de dar el surrealismo, ¿no? Para hablar de que un artista, al fin y al cabo, lo que está haciendo siempre es un engaño. Por muy realista que sea lo que haga, lo que hay ahí es una pintura, no es un objeto real, ¿vale? Entonces, eso es una primera reflexión que hace él para aclarar un poco también toda su pintura y toda la pintura que harán los artistas a partir de las primeras vanguardias. Mirad, esta obra probablemente ya os haya recordado al verla porque como hemos empezado el curso recordando un poco el neoclásico, que era lo que se supone que era el final del curso pasado, esto recordará directamente porque está bastante bien reflejado y aparte el título lo dice, ¿no? El cuadro de Madame Recamier de el pintor francés David. Y fijaros lo que hace, ¿no? Que sustituye la imagen de la figura, que era, se supone que era el centro de atención del cuadro de David, por un ataúd. Pero fijaros que el ataúd, claro, como diciendo que el neoclasicismo es algo muerto ya, que ellos están en las vanguardias, que hay que mirar hacia adelante y romper con ese tipo de arte tan académico. Pero además la figura la convierte en un ataúd, pero un ataúd que se dobla en un ángulo prácticamente recto, ¿no? Mostrando la rigidez total, haciendo alusión a la rigidez de ese tipo de pintura académica. En fin, aparte de eso puede sugerir muchas cosas más, ¿no? Pero me ha parecido sugerente, interesante nombrarlo porque seguramente más de uno ya habrá caído en la cuenta del cuadro que se trataba. Y ya para acabar con Magritte os dejo estas dos imágenes. Y bueno, en la derecha veis un juego muy interesante de una figura que se está mirando al espejo y lo que ve en el espejo no es su reflejo, sino el mismo por detrás, ¿no? Es uno de los juegos más habituales que hace con la imagen Magritte. Pero me quería parar en la de la izquierda, porque es un cuadro del que hemos hablado este año bastante y un autor, ¿no? Que me imagino que ya todos sabéis quién es, aparte lo pone en el título, Manet. La obra es El balcón de Manet, es una interpretación del balcón de Manet, que a su vez ya era una interpretación de un cuadro de Goya, Las majas en el balcón, ¿no? Lo vimos en su momento. Pues bueno, lo que hace Magritte, como en otros cuadros, como en el de antes de David, es recrear la escena con toda meticulosidad, la reja, el balcón, las contrapuertas que salen del balcón, pero en vez de poner a las figuras que había en el cuadro, entre las que se encontraba a la izquierda Ver Morisot, la gran artista impresionista que estudiamos cuando el impresionismo, que luego también fue la cuñada de Manet, lo que hace es que sustituye las imágenes del cuadro por cuatro ataúdes, igual que antes, ¿no? Igual que en el caso de antes, lo que hace es mostrar a esos personajes ya muertos. Eh, no deja de ser interesante la representación, ¿no? Son versiones muy, además muy divertidas. Digo lo mismo que con el dadaísmo, el surrealismo hay que tomárselo con bastante sentido del humor.
Incluso, bueno, hay escenas que son bastante trágicas y que reflejan las escenas crudas o la mentalidad cruda de una posguerra y de lo que estaban pasando, pero en su aspecto formal e incluso en el contenido hay que tomárselo con bastante sentido del humor. André Masson es otro de los artistas surrealistas que hemos englobado en el bloque de surrealismo más abstracto, aunque si os fijáis aquí nos ocurre lo que con otros, ¿no? Que son, si os fijáis en estos dos cuadros, pues son figuras que claro, es como yo le llamo una especie de figuración abstracta, porque es como figuras tangibles que se podrían tocar, que tienen su volumen, pero que dejan de tener conexión con un mundo objetivo. Ahí sí que vemos cosas que pueden parecer trozos de cuerpo, cosas de vegetación, cosas como que esto parece una mandolina, esto que hay aquí. Es decir, seguramente estos son unos pechos de una figura. Hay cosas muy figurativas. Por eso os digo que esto no se puede tomar como una abstracción total, ¿no? Hay cosas que tienen bastante relación con el mundo, con todo el mundo figurativo. Dice André Mason analiza la estructura del objeto para convertirlo en una elucubración intelectual, es decir, analiza un objeto y lo deforma, lo retuerce, lo convierte en otra cosa. Su mundo es más vital sin la opresión angustiosa de la mayoría de los surrealistas. Y en él es muy interesante el dibujo anatómico y las formas laberínticas. Chagall es otro de los artistas que es muy difícil de clasificar, ¿no? Lo metemos aquí en el surrealismo porque es verdad bueno, que tiene muchas connotaciones surrealistas, pero es un artista inclasificable. Su obra tiene mucho de surrealismo, pero su uso personal del color y las formas también lo vinculan mucho al expresionismo, en concreto al expresionismo ruso, y al cubismo, que lo descubrió en Francia, ¿no? Es como un cubismo muy poético, muy lírico. En fin, como tenéis la presentación, ya los aspectos más relevantes os los vais estudiando, pero Chagall es un artista muy, muy interesante. Los cuadros de Chagall tienen pues un carácter muy melancólico, ¿no? Recordando siempre el origen de su Bielorrusia natal. Es un artista que era judío y hay muchas connotaciones de eso también en su obra, pero es una mezcla eso del folclore de su infancia con el carácter surrealista formal de las obras que hace. Bien, y aquí tenemos a Joan Miró, ¿no? Uno de los grandes artistas surrealistas de esa vertiente más abstracta que hemos dicho que vamos a estudiar dentro del surrealismo. Aunque ya veremos que en sus comienzos hace una pintura todavía bastante figurativa. Joan Miró nace en Barcelona, sin embargo, después de nacer allí, lo que aquí nombra como paisajes emocionales, o que nos referimos a todo su entorno que ha ido modificando su obra, que son los que lo formarán tanto como persona y como artista, se desarrollan entre Monroe, París, Mallorca y más adelante Nueva York y Japón. Monrocho era una pequeña población de la comarca del Baix Camp y será el contrapunto a toda la agitación intelectual que va a vivir en París en los años 20, donde se relacionará pues, con todos los artistas de las vanguardias de aquellos momentos y donde especialmente se relacionará con los surrealistas, a la vez que tendrá mucho contacto y será muy estimulado por el expresionismo abstracto que va a descubrir posteriormente en Nueva York en los años 40. Más adelante hablaremos de lo que fue el expresionismo abstracto, ¿vale? Que fue el momento en el que París pasa de ser el centro neurálgico del arte mundial, digamos, de vanguardia en aquellos momentos, y es sustituido por Nueva York, por Estados Unidos.
Que ya veremos que también Nueva York que se ha nutrido mucho, o Estados Unidos en general, se ha nutrido de muchos de los artistas que salieron de aquí escopetados tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de todo el exilio que hubo de artistas, que si no, a saber qué hubiera sido de ellos. Dice más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, Joan Miró abandonará su exilio en Francia y se instalará en Palma de Mallorca, espacio de refugio y de trabajo donde su amigo Josep Lluís Sert diseñará el taller que siempre había soñado, es decir, un taller donde desarrollará la mayor parte de su mejor obra, digamos, ¿no? Bueno, muchas veces os digo que las anotaciones biográficas son importantes en cuanto que sean relevantes en la obra de los artistas, ¿no? En este caso, el arraigo que tuvo Joan Miró, primero al paisaje de Mont-Roig y después al de Mallorca, será muy determinante en su obra, porque es un artista que haya hecho lo que haya hecho en su obra, siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con la tierra y el interés que ha tenido por los objetos cotidianos y por el entorno natural, que será el trasfondo de muchas de sus obras, tanto figurativas como después otras abstractas. Y en investigaciones técnicas y formales ha tenido mucho que ver el lugar donde ha vivido, ¿no? Su unión a la tierra. Es un artista que huye del academicismo, como, bueno, eso es algo común en casi todas las vanguardias, pero especialmente en Miró, huye del academicismo, de las etiquetas y que busca una constante obra global y pura, que no se ascriba a ningún movimiento determinado. Lo hemos encasillado de normal en el surrealismo, pero bueno, es un artista que va, como otros grandes artistas, que va mucho más allá de un movimiento. Eh, es un artista que se guardaba mucho, ¿no?, de las manifestaciones públicas. En ese sentido es lo contrario que Salvador Dalí, que ya veremos que es una especie de showman que aprovechaba lo mismo, lo mínimo, ¿no?, para salir, para dar publicidad, para contar sus cosas, para mostrar sus ideas cuando menos estrafalarias. Es decir, que en ese sentido Miró era mucho más resguardado. Él lo que quería es que su obra, perdón, hablara por él mismo. Dice, este contraste de fuerzas le llevará a crear un lenguaje único y personalísimo, que lo sitúa como uno de los artistas más influyentes del siglo XX. En 1907, con 14 añitos, Joan Miró asiste a la Escuela de Comercio de Barcelona y a la Escuela Superior de Artes Industriales y Bellas Artes, la Llotja, hasta 1910. En el 10 trabaja como contable en la Casa Dalmau y Oliveres de Barcelona, que estaba especializada en droguería y productos coloniales. Participó allí por primera vez en una exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos organizada por el Ayuntamiento de Barcelona. En 1911 contrajo la fiebre tifoidea y pasó a la convalecencia de la enfermedad en Mont-Roig, en una masía que acababan de comprar sus padres. Además, no se llegaba a adaptar al trabajo que tenía, porque es una persona que, aunque intentó otro tipo de trabajo y de dedicación, al final, en 1912 se decide dedicar plenamente a la pintura y se inscribe a la Escuela de Arte de Francesc Galí, a la que asistirá hasta 1915. Otro dato relevante es que en 1920 va por primera vez a París, de la mano de Josep Dalmau, que era un marchante que se interesó bastante por él y que intentará organizarle una exposición. Allí visita a Picasso y es en París desde 1921 hasta el 25, donde dispondrá del taller de Pablo Gargallo. Acordaros de Pablo Gargallo, que lo nombramos cuando empezamos a ver escultura de hierro y que volveremos a ver otra vez ahora cuando veamos el Art Déco, por la relación que tienen sus formas con ese tipo de arte. Y el resto del año lo pasa especialmente en Mont-Roig. La primera exposición individual en París que lo organizó Dalmau fue en la Galería La Licorne. En 1923, en Mont-Roig empieza a pintar La Tierra Labrada, un paisaje catalán y pastorales, que marcarán una nueva trayectoria en su obra. Será en esta época cuando conozca a André Breton, en 1925, y la primera exposición individual en la Galería Pierre de París. En el 26 se establece un nuevo taller. Establece amistad con Maxer, Hans Harp, probablemente Paul Eluard y Camille Goemans, que serán vecinos suyos.
Con Maxer realiza los decorados y el vestuario del ballet Romeo y Julieta para los ballets rusos de Diaghilev. Y aquí tenéis una obra emblemática de esta época, Perro mirando a la luna, de 1926, que no puede dejar de recordarnos un poco a una obra que os he dado mucho la lata en clase, que es El perro de Goya, de las pinturas negras. Bueno, al final, tras años de grandes premios, reconocimientos a nivel internacional, inauguración de la Fundación Joan Miró en Barcelona, grandes exposiciones y el reconocimiento del público, el 25 de diciembre del 83, Joan Miró fallece en Palma. Será enterrado en el cementerio de Montjuic. Y, en fin, Joan Miró, a lo mejor os cuesta al principio digerirlo, pero creo que es uno de los artistas que mientras más se conocen, más se puede apreciar su obra. Y como os digo siempre, eso es independiente del gusto que tengáis o de si os colgaríais o no un cuadro de un artista o de otro en vuestra casa, ¿vale? Muchas veces hay que apreciar las cosas después de conocerlas y de saber todo lo que aportaron dentro de la historia del arte. Bueno, al final, tras años de grandes premios, reconocimientos a nivel internacional, inauguración de la Fundación Joan Miró en Barcelona, grandes exposiciones y el reconocimiento del público, el 25 de diciembre del 83, Joan Miró fallece en Palma. Será enterrado en el cementerio de Montjuic. Y, en fin, Joan Miró, a lo mejor os cuesta al principio digerirlo, pero creo que es uno de los artistas que mientras más se conocen, más se puede apreciar su obra. Y como os digo siempre, eso es independiente del gusto que tengáis o de si os colgaríais o no un cuadro de un artista o de otro en vuestra casa, ¿vale? Muchas veces hay que apreciar las cosas después de conocerlas y de saber todo lo que aportaron dentro de la historia del arte. Hay una frase muy interesante de Miró que dice, me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo, y del cual soy enteramente responsable. ¿Vale? Eso se podría aplicar a muchos de los grandes artistas que hemos visto que vamos a ver, ¿no? Porque en verdad, bueno, el artista plástico defiende su obra con su obra misma. Yo creo que no es preciso que el artista explique la obra, ¿no? Aunque sí que es verdad que muchas veces todo lo que nos conocemos de algunos artistas, de algunas obras, nos sirve para entenderla. Pero al fin y al cabo su lenguaje es ese, el lenguaje plástico. Los cuadros de Miró están llenos de poesía, pinta con colores puros y tintas planas. Y una de sus obras clave es esta, El Carnaval del Arlequín. En ella crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Las imágenes son simples, son esas imágenes que os he dicho muchas veces que inventaba Miró y que son tan peculiares de él que son difíciles no identificar en una obra, ¿no? Aunque sea la primera vez que veamos esa obra. Son, perdón, son imágenes con pocos trazos, a la manera de dibujar que tienen los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, aunque nosotros veamos hay formitas que podemos atribuirle algún parecido a algo, pero son formas abstractas y simples que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismas y son extraídas de el mundo irracional. Hay una frase muy interesante de Miró que dice, me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo, y del cual soy enteramente responsable. ¿Vale? Eso se podría aplicar a muchos de los grandes artistas que hemos visto que vamos a ver, ¿no? Porque en verdad, bueno, el artista plástico defiende su obra con su obra misma. Yo creo que no es preciso que el artista explique la obra, ¿no? Aunque sí que es verdad que muchas veces todo lo que nos conocemos de algunos artistas, de algunas obras, nos sirve para entenderla. Pero al fin y al cabo su lenguaje es ese, el lenguaje plástico. Los cuadros de Miró están llenos de poesía, pinta con colores puros y tintas planas. Y una de sus obras clave es esta, El Carnaval del Arlequín. En ella crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción.
Las imágenes son simples, son esas imágenes que os he dicho muchas veces que inventaba Miró y que son tan peculiares de él que son difíciles no identificar en una obra, ¿no? Aunque sea la primera vez que veamos esa obra. Son, perdón, son imágenes con pocos trazos, a la manera de dibujar que tienen los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, aunque nosotros veamos hay formitas que podemos atribuirle algún parecido a algo, pero son formas abstractas y simples que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismas y son extraídas de el mundo irracional. En esta obra de 1924 los personajes principales son un autómata que toca la guitarra junto con un arlequín que tiene grandes bigotes, un pájaro con alas azules saliendo de un huevo, un par de gatos jugando con un ovillo de lana, peces volando, un insecto que sale de un dado, una escalera con una gran oreja y en la parte superior derecha se ve a través de una ventana una forma cónica con la que quiso representar la Torre Eiffel. Vamos, podría ser perfectamente una ilustración de un poema de Gloria Fuertes, ¿no? Numerosos seres y objetos se justaponen en el aparente desorden de una habitación con una pequeña ventana, por lo que vemos que no renuncia del todo, ¿no? Sí que se rompe la perspectiva, pero en el fondo sigue apareciendo ahí una ventana que proviene del mundo renacentista, ¿no? Todavía. La presencia de ciertos objetos, como la escalera, están dotados, según el propio Miró, de una relación simbólica. Dice, la esencia de esta explicación es que estos objetos simbólicos se mezclan con otros objetos en la habitación sin que ello afecte a la expresión artística, es decir, irracionales, ¿no? Objetos reales como una ventana que tiene detrás una especie de árbol de ciprés con un sol o una luna y que se mezclan con todos estos objetos que vuelan por aquí, que se interrelacionan entre ellos. Una de las últimas obras de Miró fue este gran revestimiento cerámico, ¿vale? Es un gran mural a modo de mosaico en el edificio de la UNESCO en París, la luna y el sol, la noche y el día. Y bueno, a partir de ahora, la siguiente diapositiva lo que muestran son diferentes obras de Miró, que os la he puesto aproximadamente en orden cronológico para que veáis la evolución, ¿vale? Espero que las disfrutéis. Este cartel que tenéis aquí es un cartel bastante emblemático que realizó Joan Miró en Francia para pedir que el pueblo francés se solidarizara con los refugiados, con los republicanos españoles que estaban allí y que ayudaran, ¿no? Con un franco, como pone ahí en el cartel, y se distribuyó en carteles y en sellos para, ya digo, sensibilizar un poco a toda la población de lo que estaban padeciendo los españoles con la sublevación fascista en España. Bueno, y comenzamos con Salvador Dalí. Salvador Dalí, como él decía, en palabras suyas, el surrealismo soy yo. Él decía que él era el surrealismo, que él representaba lo más surrealista que se podía hacer. En parte tenía razón, vamos, en parte porque era una especie de artista, showman, que llevó por todo el mundo su arte y la expresión surrealista, ¿no?
Ha levantado mucha polémica en muchos sentidos, pero bueno, aquí intentaremos centrarnos en lo que fue su obra, en lo que aportó, porque si no, no saldríamos. De todas formas, tenéis ahí varios enlaces, al igual que tenéis de todo lo que estamos viendo y de otros artistas, tenéis varios enlaces interesantes donde sale él hablando y es digno de ver, porque vale la pena. Para entender un poco lo que era el personaje de Dalí, vale la pena escucharlo a él hablar. Él nació en Figueres, un pueblo de Girona, en Cataluña. Y la verdad es que desde pequeño nunca fue un chiquillo normal. Y con normal, a ver, un término delicado porque ninguno somos. ¿Qué es normal? No, pero que no era un chiquillo que hiciera cosas como la mayoría eh, de sus amigos, ¿no? Y de los niños de su edad. Lo pasaron mal en casa, tuvo un hermano que murió antes que él y sus padres ya le pusieron a él el nombre de el Salvador, que era el nombre del hermano suyo que había muerto. Desde pequeño le consintieron mucho en todo y la verdad es que ha sido un personaje que desde pequeño ya ha tenido un ego infladísimo, ¿no? Desde pequeño ya dio muestras de esa genialidad y esas rarezas y el hacer cosas que, bueno, en fin, como se la consentían, como era, por ejemplo, dejar los excrementos suyos por cualquier lado de la casa, como si fuera una obra de arte. Algo que luego muchos artistas recientemente han hecho, como envasar excrementos humanos en una lata y ponerlos en un estante, en una galería y demás, ¿no? Eh, con lo cual vemos lo que hemos visto en muchas ocasiones, que cosas que se hacen ahora como de una modernidad tremenda ya lo hacían a principios de siglo algunos artistas. De adolescente viajó a Madrid y allí experimentó, que vemos mucha influencia, sobre todo al principio de sus obras, con el cubismo, el dadaísmo y establó amistad con gentes como Lorca, García Lorca, el poeta, o Buñuel, el director de cine. Con ellos dos dirigirá Un perro andaluz y La Edad de Oro, dos de las películas más interesantes dentro de la cinematografía surrealista. La creatividad de Dalí abarca el cine, la escultura, el diseño, la escritura. Se ha especulado mucho a lo largo de su vida sobre su sexualidad, pero sobre todo indica que Salvador era impotente, de ahí las formas flácidas de muchas de sus obras, o más bien asexuales. De todas formas, bueno, todo eso son especulaciones que tampoco podemos aseverarlas con total certeza, ¿no? Él mismo decía que solo llegó al orgasmo un par de veces y por masturbación. Su pelo largo, patillas y bigote no pasaron desapercibidos en el Madrid de la Belle Époque. O sea que fue un personaje que estéticamente también siempre llamó la atención. Uno de sus objetivos en la vida era llamar la atención, hiciera lo que hiciera y estuviera donde estuviera. Era un showman obsesionado por promocionarse a sí mismo. Se podría decir que fue pionero también de los happenings, ¿eh? Que han hecho luego en otros movimientos muchos artistas, y del pop art. Se creó ese personaje provocador, imprevisible, loco. Hablamos al principio del documento del surrealismo de que uno de los métodos era el paranoico crítico de Dalí, ¿no? Y esto se nota mucho en su primera etapa surrealista, que es furiosa y ácida. Las formas se alargan, se descomponen y resultan de apariencia equívoca. Se entrelazan una ideas con otras. En obras como La sangre es más dulce que la miel, La persistencia de la memoria, El ángelus arquitectónico o Premonición de la guerra civil podemos ver todo eso. He nombrado el Ángelus y ya apareció antes una imagen del Ángelus y es por la relación que tiene, la influencia que tiene, perdón, Dalí de El Ángelus de Millet. ¿Os acordáis que estudiamos a Millet en el realismo y dijimos que tendría mucha influencia en la obra de algunos artistas, como la tuvo con Van Gogh y ahora con Salvador Dalí? Más adelante el estilo se hará más barroco, en obras como Leda Atómica, que veremos más adelante, o El Cristo de San Juan de la Cruz, donde el sentido de la composición y el espacio es mucho más clásico y mucho más académico, pero siempre inquietante. Hasta cuando utiliza lo académico y lo clásico, lo utiliza en su favor para conseguir un efecto surrealista. Su pintura es excepcional en las calidades plásticas. Por la corrección del dibujo era un gran dibujante, ¿vale? De hecho, sus dibujos muchas veces son hiperrealistas, un hiperrealismo formal para expresar una idea surrealista, o por la presencia de la luz, transparente y limpia. Los claroscuros son minuciosos. Bueno, y a partir de aquí os dejo ya una serie de obras de Dalí. Sabéis que luego para entrar en cada una de las obras ya deberíamos de hacer pues comentarios de algunas de las obras más significativas, en las que no nos vamos a parar para no hacer tan largo ya el documento.
Pero bueno, quiero que veáis un poco la trayectoria a nivel cronológico. Por ejemplo, esta primera imagen podría ser perfectamente, podría estar entre final del impresionismo, fauvismo, el expresionismo, sobre todo en esa forma de las pinceladas. Y a partir de ahí irá evolucionando un estilo que veréis muy propio ya de Dalí, ¿vale? Espero que lo disfrutéis y que hayáis aprendido algo con todo esto. Esta obra nos podría recordar perfectamente, ¿no?, al puntillismo de Seurat y de Signac, algunas composiciones de Cézanne. Es decir, en estas primeras obras lo que vais a encontrar es mucha influencia de lo que se estaba haciendo en las vanguardias y siempre mezclado con toda la tradición pictórica europea que influye mucho en la obra de Dalí. O esta mujer en la ventana, ¿no?, que es uno de los cuadros más conocidos de Dalí, que recuerda mucho a una mujer en la ventana que ya pusimos de Friedrich, ¿eh?, cuando vimos el romanticismo. De hecho, dijimos que el romanticismo es una de las épocas históricas que más adelanta ya lo que será el surrealismo, por esa explosión de libertad, de expresividad en la utilización del color y de la forma. Y bueno, el resto de obras ya os la dejo para que vayáis viéndolas y disfrutándolas. Y al final del documento tenéis un poco sobre el cine surrealista, pero del que no voy a comentaros ya nada. Os lo miráis, tanto eso como otras partes que tiene más el documento al final. Os dejo para que ya os la leáis, os la estudiáis con vuestro ritmo. ¿Vale? Muchas gracias y espero que os haya servido todo.